En este ejercicio encontramos dos postes de diferentes alturas. La información que nos dan es la siguiente. Nos dice que en el poste 1 hay un observador y que ese observador divisa otro poste que está más alto y lo divisa con un ángulo de elevación de 25 grados. Ese observador logra divisar el pie de ese poste 2, con un ángulo de depresión de 33 grados. El observador está aquí. Tenemos también otra información que entre los dos postes hay una distancia que los separa de 34 metros. Nos están pidiendo calcular la altura de cada poste, el poste 1, el poste 2, por así decirlo. Vamos entonces a determinar cuál es la altura de cada poste. Podemos observar que se han formado aquí triángulos rectángulos. Tenemos un triángulo rectángulo aquí, un triángulo rectángulo acá y tenemos otro triángulo rectángulo. Además de que nos dan información de que este lado, la distancia que separa los dos postes es 34 metros. Tomemos ahora, vamos a calcular inicialmente la altura del poste más bajo, que sería el poste 1. Esa altura la vamos a llamar h sub 1. ¿Qué información tenemos para poder calcular esa altura? Inicialmente me dicen que el observador logra divisar el pie del poste 2 con un ángulo de presión de 33 grados. Este ángulo que tenemos aquí y este ángulo de aquí son ángulos alternos internos, por lo tanto, este ángulo equivale a 33 grados. Por ser alternos internos son ángulos congruentes. Tenemos aquí que se nos forma un ángulo recto, ángulo de 90 grados. Si yo deseo calcular la altura del poste 1, pues voy a trabajar con este triángulo rectángulo, con este ángulo de referencia y con este cateto, que para nosotros equivale a 34 metros. ¿Qué razón trigonométrica me involucra la información que conozco y la que deseo conocer? En este caso, si este es mi ángulo de referencia, tenemos que el lado opuesto, en este caso es un cateto, será el cateto opuesto, es h sub 1. Y este lado que yo conozco para este ángulo de referencia viene siendo nuestro cateto adyacente. Por lo tanto, la razón trigonométrica que me involucra cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente. Por lo tanto, lo primero que calculamos es la altura del poste sub 1 a través de esa razón trigonométrica. Quedando así, calculamos h sub 1. Diríamos que tangente, miren aquí este triángulo rectángulo, para este ángulo de referencia, diríamos que tangente de 33 grados viene dada por la siguiente razón. Cateto opuesto, que es h sub 1, que sería nuestra incógnita, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente equivale a 34 metros. Colocamos 34, no es necesario colocar las unidades. Vamos ahora a despejar nuestra incógnita, que es h sub 1. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Me quedaría de la siguiente manera. h sub 1 es igual a 34 que multiplica a tangente de 33 grados. Tangente de 33 grados. Resolvemos esto y tenemos que, a través de la calculadora, 34 por tangente de 33 equivale a 22,0798. Esta es una expresión decimal infinita no periódica. Aquí continúa. Vamos a expresarlo con una cifra decimal, a redondearlo a las décimas. Por lo tanto, si yo hago ese redondeo, pasaríamos por aquí nuestra rayita y diríamos que la primera cifra, que desaparece 7, es mayor que 5, le cede una unidad a la que queda. Me va a quedar 22,1 metros. Como hemos hecho un redondeo, decimos que eso es un valor aproximado. h sub 1 es aproximadamente 22,1 metros. Esta sería la altura del poste más bajo, del poste 1. Ya hemos calculado
una altura. Vamos a calcular la altura del otro poste. Podemos observar que este poste 2 está conformado por ¿qué alturas? Por esta altura, que sería la altura del poste 1, que sería hasta aquí. Este sería H1. Y debemos agregarle o encontrar este resto que lo desconocemos, vamos a llamarle X. O sea que si yo encuentro el valor de X, ya he encontrado el valor de H1, que es 22,1. Al sumar yo X más H1, voy a encontrar la altura del poste H2, del poste más alto. Por lo tanto, ahora que nos interesa, jóvenes, nos interesa es calcular el valor de X. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues simplemente vamos a utilizar una razón trigonométrica que nos involucre lo siguiente. Ya vamos a partir de este triángulo rectángulo. Sabemos que este cateto que está aquí equivale a ¿cuánto? A 34 metros. Que este es un ángulo de elevación que mide 25 grados y que yo debo calcular este valor de X. Por lo tanto, la razón trigonométrica que me involucra los dos catetos es la tangente. Calculamos ahora. Calculamos el valor de X. Le hemos llamado X a ese segmento que desconocemos. Para este caso sería el cateto de este triángulo rectángulo. Nos quedaría de la siguiente manera. Tangente de 25 grados es igual a la razón trigonométrica entre ¿quién? Entre el cateto opuesto, pero este cateto opuesto es este que tengo aquí y lo hemos denominado X, sobre el cateto adyacente, y el cateto adyacente de este triángulo rectángulo para este ángulo de referencia sería este segmento de recta que tengo aquí, o este lado del triángulo, que equivale a ¿cuánto? A 34 metros, es el mismo. Bien, vamos ahora a despejar nuestra variable, nuestra incógnita, que en este caso es X. De tal manera que me quedaría así, X es igual, este 34 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Quedaría 34 que multiplica a tangente de 25 grados. Realizamos esa operación con la calculadora y nos va a dar 15,8544. y aquí siguen unas cifras decimales. Vamos a redondearlo a las décimas, por lo tanto pasamos nuestra rayita por aquí y observamos que el número que queda después, primer número que desaparece es 5, por lo tanto se le cede una unidad al número que queda. Nos va a quedar de la siguiente manera, que X es un valor aproximado, redondeado 15,8544, y las cifras que continúan, a las décimas me quedaría 15,9, porque recordemos que este es 5, el primero que desaparece le cede una unidad al último que queda. Esto va a ser, ¿en qué unidades? En metros. Este es un valor aproximado, ya hemos encontrado el valor de H1 y el valor de X. Pero ¿qué dijimos? Si yo deseo calcular H2, pues H2 viene dado por ¿qué? H2 viene dado por X, que ya lo calculamos, más H1. De tal manera que simplemente debemos reemplazar los valores de X, que equivale a ¿cuánto? A 15,9 metros, más H1, que equivale a 22,1 metros. Listo. Vamos a realizar esa suma y obtenemos que H2 es igual a 38. Aquí nos va a dar un número entero, un número cerrado,
Por lo tanto, va a ser un número aproximado también. ¿Por qué aproximado? Porque viene de dos aproximaciones. Aquí hicimos una aproximación y otra aproximación. Bien, ya hemos calculado la altura del poste H2, del poste 2. Toda pregunta debe tener una respuesta. Nos preguntan cuál es la altura de cada poste. Tenemos, por lo tanto, respuesta. La altura de cada poste es 22.1 metros y 38 metros aproximadamente. La altura de cada poste es 22.1 metros y 38 metros aproximadamente. Ya hemos logrado darle solución a la situación problema planteada en este ejercicio.